El viaje de los 12 apóstoles toca a su fin. En el segundo capítulo de esta saga, exploramos la historia de hombres que, con sus propias luchas y misterios, moldearon los cimientos de la fe cristiana. Conocemos a Bartolomé, el enigmático discípulo que fue visto por Cristo antes incluso de conocerle y cuyo trágico final resonó como testimonio de una fe inquebrantable. Caminamos junto a Mateo, el recaudador de impuestos que cambió la riqueza terrenal por la verdadera fortuna del reino de Dios. Sentimos el conflicto de Tomás, el apóstol que necesitaba tocar para creer, pero que, al ver al resucitado, hizo la más poderosa declaración de fe. Y nos adentramos en el misterio de Santiago, hijo de Alfeo, apóstol discreto pero esencial, cuya presencia silenciosa sostuvo la difusión del mensaje de Cristo. Ahora llegamos al capítulo final de esta narración épica. Los últimos apóstoles, cuyas historias han sido en parte olvidadas por el tiempo, pero que desempeñaron un papel crucial en la misión de llevar el Evangelio al mundo. Entre ellos, encontramos leyendas, misterios y destinos marcados por el sacrificio. ¿Quiénes eran estos hombres? ¿Qué hicieron? ¿Y qué legado dejaron? Si quiere descubrir los últimos secretos de este gran viaje, esté atento. Ahora se desvelará el destino de los últimos apóstoles. Entre los 12, había un hombre cuyo nombre causaba confusión. Judas Tadeo, también llamado Lebeo, tuvo que soportar una carga involuntaria, la de compartir su nombre con el que sería recordado como el mayor traidor de la historia. Pero Judas Tadeo no era un Iscariote. Era un hombre de fe ardiente, alguien que buscaba comprender la revelación divina y transmitir su mensaje con claridad. En los evangelios solo aparece unas pocas veces, pero cuando habla, sus palabras revelan un corazón sincero, lleno de preguntas. Durante la última cena, al oír a Jesús decir que solo se manifestaría a sus seguidores, Tadeo preguntó: «Señor, ¿por qué te manifestarás a nosotros y no al mundo?». La pregunta, aparentemente sencilla, escondía un profundo deseo. Quería entender por qué el Mesías no se revelaba de forma gloriosa a todo el mundo. La respuesta de Jesús no fue una explicación directa, sino una lección que resonaría para siempre: «Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él». Cristo estaba diciendo que su reino no era terrenal, que su presencia no era algo impuesto al mundo, sino algo que se manifestaría en quienes le siguieran con un corazón verdadero. Tras la resurrección de Jesús, Judas Tadeo se dispuso a cumplir la misión que se le había encomendado. La tradición cristiana lo asocia a la predicación del Evangelio en diversas regiones, como Mesopotamia, Siria, Persia y Libia. Algunos relatos indican que viajó a Edesa, donde curó al rey Abgar, un monarca de Oriente que había enviado una carta a Jesús pidiendo ayuda. Esta historia, recogida en los escritos de la Iglesia primitiva, está rodeada de simbolismo y plantea la hipótesis de que Tadeo llevara consigo el llamado mandilión de Edesa, un paño que, según la leyenda, contenía la imagen milagrosa de Cristo. Esta reliquia se asociaría más tarde a la sábana santa e influiría en la iconografía cristiana. Su martirio, como el de tantos otros apóstoles, fue cruel. Los informes indican que fue asesinado con lanzas o hachas, sellando su lealtad a Cristo con su propia sangre. Su legado, sin embargo, permaneció. Siglos más tarde, su nombre se convertiría en un símbolo de esperanza, y se le invocaría como el santo de las causas desesperadas, aquel al que acudimos cuando todas las puertas parecen cerradas. Incluso después de su muerte, la figura de Judas Tadeo nunca desapareció del todo. Su nombre perduró entre los primeros cristianos y, con el paso de los siglos, su papel se amplió hasta convertirse en uno de los santos más populares del cristianismo. Se convirtió en el patrón de las causas imposibles, un intercesor al que acudían quienes se enfrentaban a retos sin salida. Este título puede estar relacionado con la idea de que, al ser uno de los apóstoles menos recordados de toda la historia, su intercesión estaba reservada a quienes habían agotado toda esperanza. También existe la teoría de que su fama de intercesor procede de la tradición de que afrontó situaciones extremadamente difíciles y milagrosas en su misión evangelizadora, convirtiendo a personas y afrontando peligros extremos sin arredrarse. Las leyendas medievales reforzaron esta devoción, y su culto se extendió a distintas regiones del mundo. En algunas tradiciones, Judas Tadeo se asocia a la lucha contra los demonios y las fuerzas del mal, y se le representa sosteniendo una imagen de Cristo en el pecho, símbolo de la fe inquebrantable que llevaba consigo. Se le atribuyen apariciones y milagros, muchos de ellos de curación y liberación. Su veneración se intensificó sobre todo a partir del siglo XVIII,
cuando su intercesión empezó a ser ampliamente reconocida en las iglesias de Europa y América Latina. En la actualidad, Judas Tadeo es uno de los santos más populares del cristianismo. Las iglesias y santuarios dedicados a él atraen cada año a millones de fieles, sobre todo a los que buscan su ayuda en momentos de desesperación. Su imagen aparece a menudo en altares y medallas, sosteniendo un bastón o garrote, símbolo de su martirio, y una moneda con el rostro de Cristo, que representa su conexión directa con el Salvador. Su festividad se celebra el 28 de octubre, y en muchas partes del mundo se ha convertido en una de las mayores celebraciones religiosas del calendario cristiano. La historia de Judas Tadeo nos recuerda que no todos los grandes personajes de la historia necesitan ser el centro de atención para tener un impacto profundo. Fue un hombre que trató de comprender los misterios de Dios, que se enfrentó a retos imposibles y que murió por su fe, pero cuyo legado creció hasta convertirlo en uno de los apóstoles más venerados del cristianismo. Pero Tadeo no estaba solo en su viaje. Junto a él había otro apóstol cuya presencia era igualmente discreta, pero cuyo celo por el reino era tan intenso que le valió un nombre único, Simón el Celote. Ahora pasamos a la historia del hombre que, antes de seguir a Cristo, era un hombre dedicado a luchar por su nación, pero que encontró en la fe un propósito mucho más grande que cualquier revolución terrenal. Simón el Celote era un hombre de intenso fervor, marcado por una pasión que le diferenciaba de los demás apóstoles. Su propio título, Celote, sugiere que antes de seguir a Jesús, estuvo vinculado a uno de los grupos más radicales de Israel, los celotes, conocidos por su lucha contra la dominación romana. Mientras Mateo, el antiguo recaudador de impuestos, había servido al imperio, Simón representaba la cara opuesta de la moneda, un hombre que probablemente anhelaba la liberación política de su nación. Pero su historia dio un giro inesperado cuando conoció a Cristo, un rey cuyo reino no era de este mundo. Poco se sabe de cómo fue llamado Simón, pero su presencia entre los 12 sugiere una profunda transformación. Él, que posiblemente había sido entrenado para luchar con armas, tuvo que aprender que la verdadera revolución no se hacía con espadas, sino con palabras y fe. En lugar de rebelarse contra los romanos, le enseñaron a amar a sus enemigos. En lugar de albergar la esperanza de una guerra santa, fue llamado a difundir la paz del Evangelio. ¿Cómo pudo un hombre tan ardiente, tan convencido de una causa, aceptar un cambio tan radical? ¿Qué vio en Jesús que le hizo abandonar cualquier visión terrenal de liberación y abrazar un reino invisible? Aunque no aparece con gran protagonismo en los evangelios, su presencia entre los 12 ya dice todo. Estuvo allí, escuchando cada enseñanza, presenciando milagros, comprendiendo que la verdadera libertad no surgiría de una rebelión contra Roma, sino de la transformación interior. Sin embargo, su cambio de visión no apagó su intensidad. El mismo fervor que antes lo llevaba a la lucha ahora lo impulsaba a difundir el mensaje de Cristo con pasión. Tras la resurrección, Simón emprendió su misión para anunciar el Evangelio. Algunos relatos indican que viajó a Persia e incluso, quizás, hasta Britania, llevando la fe a pueblos hostiles. La tradición cristiana sostiene que sufrió un martirio atroz, posiblemente siendo aserrado por la mitad o crucificado. Su muerte fue testimonio de que aquel que alguna vez buscó la libertad con la espada encontró en la cruz su victoria definitiva. Simón, el revolucionario convertido en apóstol, el hombre de celo inquebrantable que halló un propósito más elevado que cualquier causa terrenal. Pero entre los 12 aún queda un último nombre por mencionar, un hombre que rara vez es recordado, pero que, a su manera, también formó parte de este viaje. Ahora nos dirigimos hacia Judas Iscariote, el más enigmático y polémico de todos, aquel cuyo nombre se volvió sinónimo de traición, pero cuya historia aún guarda misterios no del todo revelados. Judas Iscariote, uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús, es una figura que ha atravesado los siglos cargando el peso de la traición más célebre de la historia. Su nombre se convirtió en sinónimo de deslealtad, y su historia está rodeada de misterios, debates teológicos e interpretaciones divergentes. El apellido Iscariote probablemente indica su procedencia de Queriot, una ciudad de Judea, lo que lo haría el único apóstol no galileo. Otra interpretación lo vincula con el término latino sicarius, que significa asesino, relacionándolo con los celotes, un grupo judío radical. Aunque los evangelios no detallan el momento de su llamado, Judas fue escogido personalmente por Jesús para formar parte del círculo de los 12. Fue testigo de milagros, escuchó las enseñanzas del Maestro y participó activamente en su ministerio. Le fue confiada la responsabilidad de la bolsa común, ejerciendo el papel de tesorero, lo que denota un grado importante de confianza.
El acto por el cual Judas es más recordado es su traición a Jesús. Pactó con los líderes religiosos su entrega a cambio de 30 monedas de plata. Esta suma, según la tradición judía, era el precio de un esclavo, lo que simboliza el desprecio con el que Judas valoró a su maestro. El momento de la traición ocurrió en el huerto de Getsemaní, donde Judas identificó a Jesús ante los guardias mediante un beso, señal previamente acordada. Ese gesto, que normalmente expresa afecto y reverencia, se transformó en un emblema de la traición más amarga. Las motivaciones de Judas han sido objeto de debate durante siglos. Algunos estudiosos sostienen que su intención era forzar a Jesús a iniciar una rebelión contra la ocupación romana, otros creen que fue impulsado por la avaricia o una profunda desilusión. También existen interpretaciones que consideran su traición como parte esencial del cumplimiento de las Escrituras, situando a Judas como una pieza clave dentro del plan divino para la redención de la humanidad. El destino de Judas tras la traición es relatado de distintas maneras en los Evangelios. En el relato de Mateo, lleno de remordimiento, intenta devolver las monedas a los sacerdotes y, al ser rechazado, termina quitándose la vida por ahorcamiento. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, se afirma que Judas adquirió un campo con la recompensa de su crimen, y al caer de cabeza, su cuerpo se rompió y se desparramaron sus entrañas. Estas versiones divergentes alimentan aún más el enigma que rodea su trágico final. Más allá de los textos canónicos, Judas es protagonista en numerosos escritos apócrifos y leyendas. El Evangelio de Judas, un texto gnóstico descubierto en el siglo XX, lo presenta no como traidor, sino como el discípulo más íntimo de Jesús, cumpliendo una misión encomendada por el propio Maestro. Este Evangelio sugiere que Judas tenía una comprensión más profunda de las enseñanzas de Cristo, y que su acción fue necesaria para que se cumpliera la liberación espiritual del Salvador. También en la Edad Media surgieron leyendas que rodean la figura de Judas. Una de ellas narra que habría nacido en una familia noble, pero al ser anunciados presagios de que traería desgracia, fue abandonado y posteriormente adoptado por otro hogar. Ignorando su verdadera identidad, Judas habría asesinado a su propio padre y desposado a su madre, cumpliendo así una profecía trágica antes de convertirse en discípulo de Jesús. Otra leyenda intrigante lo vincula con la figura del judío errante, un hombre condenado a la inmortalidad y a vagar eternamente por haberse burlado de Jesús mientras éste se dirigía al Calvario. Aunque esta historia carece de base bíblica, refleja el esfuerzo por personificar la culpa colectiva atribuida a su traición, proyectando sobre él una condena sin fin. La complejidad de Judas Iscariote reside en la dualidad de su imagen. Mientras muchos lo consideran el traidor por excelencia, otros lo ven como un elemento necesario dentro del cumplimiento del destino mesiánico de Jesús. Su historia plantea interrogantes profundos sobre el libre albedrío, la predestinación y la esencia del mal, lo que lo convierte en una de las figuras más enigmáticas y discutidas de toda la tradición cristiana. Así concluye nuestro recorrido por la historia de los 12 apóstoles, hombres comunes que, con sus virtudes y debilidades, fueron escogidos para una misión extraordinaria. Sus relatos, entrelazados con el de Jesús, siguen inspirando, desafiando y generando profundas reflexiones sobre la fe, la lealtad y la redención. Los 12 apóstoles fueron mucho más que simples seguidores de Jesús. Eran hombres comunes, procedentes de distintas realidades, unidos por un llamado que transformaría para siempre sus vidas y marcaría el curso de la historia humana. Pero, ¿quiénes eran realmente estos hombres? Gran parte de lo que sabemos proviene de los evangelios y de la tradición, pero existen vacíos, enigmas y preguntas que aún hoy resuenan. ¿Qué los distinguió entre tantos otros discípulos? ¿Qué los hizo dignos de caminar junto al Hijo de Dios? Sus trayectorias fueron intensas y, en muchos casos, marcadas por dudas, caídas y nuevos comienzos. Pedro, el líder impetuoso que negó a Jesús y luego se convirtió en la piedra sobre la que se edificaría la iglesia. Juan, el discípulo amado, cuya conexión con Cristo trascendió la muerte y lo condujo a visiones apocalípticas. Santiago, quien entregó su vida al filo de la espada, siendo el primero entre los 12 en morir por el Evangelio. Felipe, el hombre racional y lleno de preguntas, que tuvo que aprender a confiar más allá de la lógica. Bartolomé, visto por Jesús antes de conocerlo, llevando sobre sí un destino envuelto en misterio. Mateo, el recaudador de impuestos que dejó atrás la riqueza terrenal por los tesoros del reino de Dios. Tomás, el incrédulo transformado en testigo de la resurrección, cuya duda cimentó una fe inquebrantable. Santiago, hijo de Alfeo, el silencioso, cuya labor fue tan esencial como discreta. Tadeo,
el que anhelaba entender los designios divinos y terminó siendo símbolo de esperanza para quienes enfrentan lo imposible. Simón, el celote, que dejó la lucha política para convertirse en guerrero de un reino que no pertenece a este mundo. Y luego está Judas Iscariote, la figura más enigmática de todas. ¿Fue simplemente un traidor impulsado por la codicia, o su historia encierra algo más profundo? ¿Su traición era una parte inevitable del destino de Jesús? ¿Fue un instrumento del plan divino o un hombre que se extravió en sus propias ambiciones? Su vida sigue siendo un enigma, un recordatorio del peso de las decisiones y de las consecuencias que no pueden deshacerse. A lo largo de los siglos, esos 12 nombres cruzaron fronteras y generaciones. Sus historias han sido narradas y reinterpretadas, sus destinos envueltos en leyendas, y sus personalidades examinadas desde múltiples ángulos. ¿Queda algo por descubrir sobre ellos? ¿Cuántas de sus huellas se han perdido en el tiempo? ¿Qué verdades permanecen ocultas entre los fragmentos de la historia? Lo que sí sabemos es que, a pesar de sus errores, dudas y temores, fueron elegidos. Con su fe, transformaron el mundo, enfrentaron persecuciones, desafiaron imperios y dejaron un legado que sigue vivo hasta nuestros días. Sus vidas, marcadas por milagros y sacrificios, continúan desafiándonos a reflexionar sobre el verdadero significado del llamado de Cristo. Y ahora, después de conocer estas historias, la pregunta que permanece es, si estos 12 hombres fueron capaces de transformar el mundo, ¿cuál es el papel que nos corresponde a cada uno de nosotros en esta travesía que aún continúa? Si has acompañado esta saga hasta aquí, no olvides darle like a este vídeo, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para seguir explorando las profundidades de las historias épicas de la Biblia y sus implicaciones en nuestras vidas. Tu participación es fundamental para que podamos seguir trayendo narrativas que iluminan y enriquecen nuestra comprensión de la fe y la historia.